Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. ¿Qué cuentan? ¿Qué cuentan de bueno? Aquí con frío. Frío, ¿ah? Ya, gracias. Ahí van entrando más. Ya chicos, hola, hola, hola. Ahí estamos. Vemos, a ver si tengo la internet, pues estamos, para variar, estamos malita. Ya, ahí estamos. Me falta una. Ananis. Ya chicos, ya nos queda lo último, Francisco, para cerrar esta primera etapa de lo que estamos revisando. Durante esta semana hemos estado mirando el tema del ciclo celular y ya estamos finalizando, o ya finalizamos prácticamente el ciclo celular. Solamente vamos a ver algunos detalles que son especificaciones del ciclo celular, vale decir, ayer yo terminaba un poco con la siguiente idea. Si nosotros tenemos células que terminan la meiosis, vale decir células con la mitad del material, haploides y con la mitad del material cromosómico, en el caso de la especie humana, por ejemplo, N y C, es decir, con haploide y con 23 cromosomas, esas células no pueden fecundarse, no sirven para la fecundación. Aunque tengan las condiciones genéticas y tengan las condiciones de material cromosómico ideales, no pueden fecundarse. Entonces, todavía faltan algunos cambios morfológicos, o sea, de estructura, que conllevan otros procesos, y que eso lo vamos a ver más adelante en el tema de la fecundación. Pero desde un punto de vista estructural, hay algunos cambios que necesitan ocurrir previo a que sean células que puedan fecundar. Que son procesos bastante delicados porque son la cantidad de células que se necesitan
Son muchas, o sea, uno se queda con la idea de que, por ejemplo, se queda solamente con la idea de que el hombre es el que produce, tiene que producir millares y millares y millares de espermios durante toda su vida. Entonces, como que el hombre es el que tiene que, en la especie humana, es el que tiene que producir gran cantidad de células por meiosis. Pero la mujer también tiene que tener un gran bagaje de óvulos en sus procesos, aunque teóricamente se plantea que, o no hemos acostumbrado a escuchar, que es un óvulo que madura por mes. Pero ahí vamos a tener que hacer una serie de precisiones, porque en el fondo no es tan así. No es tan así. Porque en general, por mes, como lo vamos a ir viendo, cada mujer madura entre 10 y 12 o inclusive más folículos, como lo vamos a ir mirando, por mes. Por lo tanto, la cantidad de células que tiene que tener potenciales para durante toda su vida una mujer no son tan pocas. Obviamente no son tantas como las que debe tener el varón. El macho en la especie en general, en las especies que se reproducen sexualmente. Por lo tanto, tenemos que conocer, afinar un poco el proceso de la meiosis en las especies. Entonces, vamos a entrar en esta afinación de la meiosis, en un proceso que llamamos gametogénesis. Partimos entonces con esto y hoy día damos por finalizado este proceso. La gametogénesis en general, como su nombre lo dice, génesis es origen, nacimiento, origen de los gametos, que es el nombre ontológico. Es un proceso meiótico, es el proceso meiótico que produce las células que son haploides, recuerden, haploides, es decir, que tienen la mitad del material cromosómico, y además contempla la maduración de las células en gametos que sean funcionales, o sea, que sirvan. Porque en el fondo, lo que yo le estaba planteando es que en el fondo la meiosis sola me da células que no son funcionales, es decir, que tienen el material cromosómico, pero no sirven. Es decir, no me sirve para una reproducción. Como están, no me sirven. No nos sirven. El producto de una meiosis no sirve. Así, para cuando les preguntan en una evaluación, no sirve. No es viable, sino que tienen que haber más procesos para que sean funcionales. Y ahí está la clave. Por eso viene el nombre, la especificación de la gametogénesis. O sea, es el proceso meiótico, pero donde se maduran esas células, que eso es lo que vamos a conocer, esas células que se generaron en la meiosis, tienen que sufrir un proceso de maduración en células que sean funcionales, que sirvan. Porque si no existe este proceso, va a haber en el caso masculino puede ser causal de lo que se llama azoospermia, es decir, falta absoluta de células sexuales y que en el fondo los procesos sexuales o la actividad sexual, en el caso de esos varones que tengan esas relaciones sexuales, van a ser de lo más normal, pero lo que van a estar eliminando en su relación sexual, en su eyaculato, lo que van a estar eliminando es solamente líquido seminal, que es el vehículo de los espermios. Es decir, es una causal de esterilidad, es una razón de esterilidad. Entonces, no es que no puedan tener una vida sexual plena, sino que estamos hablando de que el líquido el semen, que en el fondo lo que conocemos como semen, o le damos el nombre de semen, es la unión de estos espermios más el fluido que les permite transportarse. Entonces, no va a estar, porque no van a ser gametos funcionales. Entonces, vamos
a esta temática porque es bastante importante e interesante conocer. Hay dos tipos de gametogénesis. Nos vamos a centrar en el hombre como especie para acotar, pero tenemos que pensar que este proceso se da en toda especie superior, en toda especie que se reproduzca en forma sexual, y con sexos diferenciados me refiero. Incluyendo, aunque tengan el sexo en el mismo orgánulo, por ejemplo, hay flores que tienen ambos sexos, entonces los procesos son análogos. Por un lado hay una ovogénesis y por otro lado hay una espermatogénesis. Entonces hay dos procesos similares y necesarios para producir los famosos gametos, ovogénesis y espermatogénesis. En general, en ambos procesos, tanto en ovogénesis, que va a dar origen a los futuros óvulos, que ahí vamos a entrar en un tecnicismo también en los óvulos, y los futuros espermios o espermátidas, estos procesos tienen en común tres etapas. Primero, un proceso de proliferación, es decir, hay una serie de células que van a estar alojadas tanto en los testículos, en el caso del varón, o en los ovarios, en el caso de la mujer, que se van a llamar células germinales, es decir, células que van a estar encargadas de formar estos óvulos o estos espermios, y esas células germinales, por simple mitosis, se van a empezar a dividir hasta transformarse en estas células especiales que van a ser las que van a empezar a transformarse en óvulos o en espermios potencialmente. Y esas células se van a llamar en general los gonios, tanto en el macho como en la hembra, se van a transformar en los gonios. Pero aquí este proceso de proliferación, es decir, de generación de una gran cantidad de células, ojo, se da por simple mitosis. Es decir, aumenta la cantidad en forma importante, y vamos a ver en qué periodo fundamentalmente, y ya ustedes lo pueden inferir, que esto se da generalmente en la pubertad, cuando aumenta en forma sostenida el número de células germinales, es decir, células especializadas para producir óvulos y esperma. Pero en la primera etapa que llamamos proliferación, donde aumenta en forma excesiva, no excesiva, sino en forma explosiva la cantidad de estas células, ocurre por simple mitosis. Es decir, no necesitamos, necesitamos cantidad de células que se puedan posteriormente entrar en un proceso de meiosis. Y estas células se van a llamar los gonios. Entonces, la primera etapa, que ocurre tanto en ovogénesis como en espermatogénesis, se va a llamar proliferación, o sea, un aumento significativo de células. Posteriormente a ese proceso viene el crecimiento, es decir, un aumento de tamaño de los gonios que se van a llamar, se transforman en los citos primarios. Y esto que se llaman citos primarios es porque ya han ingresado a la primera etapa de la mitosis. Recuerden que de la meiosis. Recuerden que la meiosis tiene dos etapas, meiosis 1 y meiosis 2. Por lo tanto, todos los estructuras que pasan por la meiosis 1 se van a llamar los citos primarios o citos 1. Y eso es porque han pasado por la etapa de crecimiento. ¿Y quiénes pasaron por la etapa de crecimiento? Los gonios. Los gonios que eran estas células que se habían multiplicado por simple mitosis. Vuelvo a repetir para que no haya confusión. Estamos en el testículo en el caso del varón, estamos en el ovario en el caso de la mujer, llega al periodo de la pubertad y comienza a aumentar. Hay una serie de células que se van a llamar las células
germinales. ¿Y qué es lo que pasa? Necesitamos células especializadas en la reproducción, o sea, o gametos funcionales. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es producir una gran cantidad de células, tener una gran disponibilidad de células que puedan transformarse en gametos. Para eso, hago un proceso de proliferación, es decir, que aumente la cantidad de estos gonios, de estas células que se van a llamar gonios. O sea, y eso se divide por mitosis. La mitosis es un proceso rápido de división. Después empieza la mitosis. Después de esa mitosis, perdón, empieza la meiosis. Y en esa meiosis, que es el periodo de crecimiento, es donde aumenta el tamaño de los gonios, que se van a transformar en los citos primarios. Le llamamos cito porque se va a llamar de acuerdo al nombre, porque esto es genérico. Si es en ovogénesis, se llama ovocito, y si es en espermatogénesis, se va a llamar espermatocito. Es para generalizar. O los gonios se llaman llamar ovogonios, y en espermatogénesis se llaman espermatogonios. Es el nombre genérico para ambos procesos. Y finalmente, la tercera etapa es la maduración. Etapa donde se lleva a cabo la meiosis final, la parte final de la meiosis. Y ahí vamos a entrar en detalles porque aquí van a haber problemillas que es como importante tenerlo claro. Vamos a partir con la espermatogénesis y después seguimos con la ovogénesis. Primero tenemos la etapa decíamos la etapa de multiplicación. O sea, tenemos, en el testículo vamos a encontrar un montón de células que vamos a llamar las células germinales y que se van a empezar a multiplicar en la pubertad por simple mitosis. Va a haber una gran cantidad, van a empezar a aparecer montones de células, y hasta que se van a formar recordemos los nombres, los gonios. Ahora bien, como es espermatogénesis, se va a llamar espermatogonios. Entonces, esta es la etapa de multiplicación, o sea, la etapa de desarrollo, de aumento, donde se van creciendo en forma sostenida. Después viene la segunda etapa, que era la etapa de crecimiento. Entonces, aquí los espermatogonios crecen y dan lugar a lo que llamamos el espermatocito primario, es decir, ha comenzado la meiosis 1. Por eso se llama espermatocito primario. La primera etapa de meiosis 1. Recuerden que en meiosis 1 ocurría que al final quedaba con una célula prácticamente normal, es decir, si era la célula había duplicado su material cromosómico al principio, quedaba con un material cromosómico normal, o sea, con 46 cromosomas. Y después viene la fase de maduración, donde los espermatocitos sufren el proceso de meiosis completa y se van a generar las 4 espermátidas, o espermatocitos, los 4 espermatocitos secundarios, que tienen que sufrir un cambio que es el que le aparezca el flagelo, y de esta forma se transformen en la espermática. El proceso de salida de la cola o flagelo se llama espermiohistogénesis, que es un proceso de diferenciación. Entonces, primero, para comprender el proceso, tenemos una serie de células normales, comunes y corrientes, es decir, que son diploides y que tienen 46 cromosomas, pero están alojadas en el caso del hombre en el testículo, y que su única función va a ser producir estos espermátidas o espermios.
pero que cuando comienza o llegamos a la pubertad, por una acción hormonal que vamos a describir más adelante, ellas empiezan a multiplicarse por mitosis, por mitosis y se transforman en los espermatogonios. Ahora, los espermatogonios empiezan a crecer y se transforman en espermatocitos primarios e ingresan a la meiosis completa, de la cual van a salir 4 espermátidas, o más bien dicho, van a salir 4 espermatocitos secundarios, pero que van a sufrir un proceso de diferenciación, es decir, van a cambiar su forma y se van a diferenciar. Y una de las observaciones en este proceso de diferenciación es que le sale este flagelo o cola, que en el fondo les va a permitir movilidad. Y este proceso se llama espermiohistogénesis. El proceso de meiosis es igual tanto en ovogénesis como espermatogénesis. Quizás la diferencia fundamental entre espermatogénesis y ovogénesis es la cantidad de células que se van a transformar. Y fundamentalmente porque la cantidad de espermatocitos o espermátidas que son necesarias en la vida humana y en la vida de los machos en las especies o en el hombre, en la especie humana, es muy grande la cantidad de espermátidas que se necesitan. El hombre comienza a producir espermátidas con la pubertad y se producen durante toda la vida. Y la cantidad son por millares. En cambio, la mujer o las hembras en general tienen ciclos de producción y la cantidad un poco más acotada. 400.000 espermátidas, ovogonias, más o menos, dependiendo de la especie. En el caso del sexo femenino en la especie humana, es más o menos son la cantidad de ovogonias que se producen. Entonces, es la diferencia, pero el proceso de producción es el mismo. Ahora, ¿cómo ocurre este proceso en que una célula esférica, fíjense bien que hay 4 células completamente idénticas, porque son N, es decir, son haploides y tienen la mitad del material cromosómico, es decir, C23, ¿cómo se transforman en una estructura tan distinta? Es decir, que tienen una cabeza, un cuello y una cola o flagelo. ¿Cómo este proceso, sabemos para qué es, por qué ocurre, pero ¿cómo se logra este proceso de espermiohistogénesis? ¿Cómo se produce este proceso de transformación? ¿Y qué estructuras van cambiando dentro de él? La espermiohistogénesis es un proceso bastante simple en el fondo. Lo que nosotros tenemos al final de la meiosis es una espermátida. En el fondo, no tenemos lo que llamamos un espermatozoide. Le podemos dar 2 nombres, o espermátida o espermatocito secundario, que es lo que terminó de la meiosis secundaria. Le podemos dar esos 2 nombres. Pero como espermátida o espermatocito secundario, no es funcional. Y ojo con eso, hay que tenerlo siempre presente. No es funcional, es decir, esta estructura como está, no sirve para la fecundación. No es funcional. Y ese es el gran problema. Acá lo tenemos como una simple célula, es decir, tiene un núcleo, hay fijadas unas estructuras que van a servir para después, que están los centríolos, las mitocondrias, que son los elementos energéticos, el aparato de Golgi, que es como similar a un sistema digestivo, y ahí está.
Pero como está, bonito, pero no, es como una célula que la única característica es que tiene la mitad del material cromosómico, por lo tanto, pero funcionalmente no sirve. Y lo mismo pasaría con un óvulo, con un ovocito secundario, en esas mismas condiciones, no sirven. Entonces tiene que ocurrir un proceso morfológico, es decir, un proceso de cambio. Entonces, primero, el aparato de Golgi se empieza a concentrar, esta estructura se empieza a concentrar cerca del núcleo, y las mitocondrias se empiezan a concentrar en la región próxima a los centríolos. Los centríolos se empiezan a concentrar y se van a transformar en el flagelo. Entonces, ahora bien, con todas estas estructuras, se empieza a formar una estructura que va a ser importantísima, que va a ser un depósito enzimático. Recordemos, las enzimas tenían ya las hemos estudiado varias veces, las enzimas, o lo hemos hablado mucho de las enzimas como catalizadores biológicos y químicos, y sabemos que las enzimas tienen una función relevante. Entonces, se empieza a formar una estructura que va a ser un centro enzimático, que es el acrosoma. Y se empieza a formar un flagelo a partir de la unión de partes del aparato de Golgi. Y alrededor del aparato de Golgi, que va a ir generando este flagelo, se van a ir instalando las mitocondrias. ¿Y por qué las mitocondrias? Por un tema de lógica. Las mitocondrias, recuerden que son generadores del ATP. Aquí se genera fundamentalmente la mayor parte del ATP. Cuando veíamos el proceso de respiración celular, al menos 36 moléculas de ATP por molécula de glucosa se generaban en las mitocondrias. Por lo tanto, las mitocondrias son las centrales energéticas que le van a dar la movilidad a este flagelo. Y tenemos el núcleo, que es haploide, y tenemos este acrosoma que se va a ir generando, y que en el fondo el acrosoma es un centro enzimático. Y ojo, recuerden el tema de las enzimas. Las enzimas funcionaban con la unión de llave-cerradura, enzima-sustrato. Por lo tanto, aquí hay un tema súper importante, que después va a ser la clave en el tema de la fecundación. Esta parte tiene que reconocer algo en el óvulo para poder producirse la fecundación. Si no se reconocen, no hay fecundación. Eso es como un adelanto. Entonces, acá tengo el acrosoma, que es un depósito enzimático, que junto con el núcleo forman lo que llamamos la cabeza del espermio. Recordar el núcleo haploide con la mitad del material cromosómico, N y C, es decir, haploide N y C, que significa que hay 23 cromosomas, y una pieza intermedia, que es el flagelo cola, que está formado por vestigios del aparato de Golgi, y alrededor de él las mitocondrias, que son las que le van a aportar la cantidad de energía, que es el ATP. Y finalmente esta cola o flagelo, que en conjunto van a generar que el espermatozoide sea una estructura activa, es decir, y que sea funcional, a diferencia de la espermatida, que no es funcional. Es decir, aunque las dos tienen el material genético, el mismo material genético, la misma estructura, esta no es funcional para la reproducción, pero esta sí lo es, porque tiene todas las características que les van a permitir también reconocer al óvulo. Esta no tiene los elementos enzimáticos que le permitan reconocer al óvulo. Esta ya lo ha desarrollado en esta estructura que le llamamos el acrosoma. Ahora bien, en el caso de la mujer, o
o los sexos femeninos, o las hembras, dependiendo de la especie, etcétera, etcétera, ocurre el mismo proceso. Igual, hay una maduración, todas las etapas que habíamos visto en el anterior, igual que en el femenino, perdón, en el masculino, hay una serie de células germinativas que fueron proliferando, fueron madurando, primero proliferaron por mitosis, aumentaron mucho en cantidad y llegaron a ser ovogonios por simple mitosis, fueron desarrollándose en el periodo proliferativo por simple mitosis, aumentaron en cantidad, después ingresaron al periodo de crecimiento, es decir, estaban listas, empezaron su mitosis, que se llama, llamándose ovocitos primarios. Eso es el periodo prenatal, cuando no hay fecundación. Toda mujer hace igual este proceso desde que comienza su pubertad. Y después viene el periodo de maduración. Pero aquí hay un tema acá en la mujer, que es distinto a lo que ocurre en el varón. Y ustedes ya lo estudiaron en segundo medio. Que cuando ocurre la meiosis, uno de los ovocitos concentra no el material genético, sino el material citoplasmático. Ojo, que eso es importante. No concentra uno de los ovocitos en el proceso de separación en los procesos de citodiéresis, concentra todo el material citoplasmático y el otro queda solamente con vestigios de citoplasma. Por lo tanto, queda una estructura muy pequeña que pasa a llamarse polocito primario y el otro queda como ovocito secundario. Ahora bien, ¿qué es lo importante acá? ¿Y qué es lo que hay que tener siempre presente? Que este proceso de la meiosis completa no se da en la ovogénesis, solo se va a dar si ocurre el proceso de fecundación. Es decir, la mujer no completa el proceso de meiosis en general. Por lo tanto, decir que una mujer en el proceso de, como le llamamos, de la regla, elimina óvulos, no es tan así. Lo que está eliminando es un ovocito, porque no ha terminado el proceso de la meiosis completa. Porque la meiosis solamente la meiosis se completa íntegramente cuando ha ocurrido el proceso de fecundación. Solamente cuando ha ocurrido este proceso de fecundación hay una meiosis completa. Ahora bien, terminada esa, suponiendo que hay una mujer ha sido fecundada o ha tenido una relación sexual en la cual hay un proceso de fecundación, se ha iniciado el proceso de fecundación, ¿qué es lo que se completa la meiosis y de qué forma? Generándose un óvulo y obviamente 3 polocitos que degeneran. ¿Qué es lo importante acá? Destacar la forma. Vamos a mirar el ovocito. Fijarse que los polocitos son estructuras menores que tienen el mismo material genético y que van degenerando. El ovocito, en general, recordar que todo esto ocurre en el ovario, no ocurre en otra parte. Todo va ocurriendo en el ovario. Que en el ovario están las células germinales, como lo mismo las células germinales están en el testículo, que ahí se van desarrollando, ahí van creciendo, ahí van proliferando y van madurando. Ahí ocurre las mitosis que lo hacen proliferar y ahí ocurre el proceso de crecimiento. Ahí ocurre la meiosis y ahí ocurren los procesos de transformación de estas células.
Recordar que entonces que la meiosis completa de la ovogénesis ocurre o se dará solo si hay un proceso de fecundación. Ahora, una cosa que es súper importante analizar y que está en la imagen de la izquierda, de mía, y debe ser también su izquierda, en su computador, es que el proceso de maduración y desarrollo de un óvulo se da al interior de una estructura que se va a llamar, va a recibir el nombre de folículo. Al interior de esa estructura se va a ir dando el desarrollo de este proceso de desarrollo de la ovogénesis. Cuando ya se rompe esa estructura, se produce el proceso que se llama ovulación, o sea, liberación del ovocito, en este caso ovocito secundario. Cuando se rompe la estructura que queda, que se va a recibir el nombre de cuerpo lúteo, que va a ser muy importante si la mujer ha sido fecundada, porque va a ser un elemento que va a liberar hormonas muy importantes para el proceso de embarazo, y eso lo vamos a recordar después. Pero eso es en síntesis. Los dos procesos, tanto como la espermatogénesis como la ovogénesis, son procesos muy similares, donde en el primero hay una diferenciación y una especialización por la función que va a tener que cumplir el esperma. Va a tener que recorrer un espacio bastante largo en función del tamaño que tiene el espermio, que es bastante pequeño, las micras que mide. Va a tener que tener un recorrido muy largo, tener que soportar un medio bastante hostil para el espermio, como lo vamos a reconocer en el proceso de fecundación. Tiene que tener condiciones bastante particulares, y la cantidad de espermios que se producen son muy grandes por una serie de condiciones que va a tener que soportar. Un pH muy básico, vaginal, condiciones de una gran cantidad de espermios que salen con algunos déficits o problemas en el proceso de la meiosis. Entonces, esa es la razón de la gran cantidad. Hay un cuadro comparativo que yo se los voy a... Esto todavía no lo he enviado en guía, así que se los voy a enviar todo con más detalle. Pero en el fondo, para que miremos el proceso completo. Que acá sea la zona de diferenciación, pero en el fondo se van generando células con la mitad del material cromosómico. Acá se insiste en el tema de la... Acá lo que queda claro también es el tema de quién es el responsable de él, por decirlo así, del sexo del futuro hijo. Porque por meiosis uno de las células queda con una cromatida X y el otro queda con la cromatida Y, y por lo tanto en meiosis 2, como es similar a una mitosis, hay dos quedan con cromatida X y dos quedan con cromatida Y. Por lo tanto, la probabilidad siempre de que los hijos, producto de una relación sexual, el hijo sea de 50-50, no hay una probabilidad 75 y que empiecen. No, la probabilidad es de 50-50, no hay otra. Esquema simple para no olvidarlo: cabeza, cuello o segmento intermedio y cola,
Recordar que acá es un centro generalmente cubierto de mitocondrias por el tema de que tiene que estar protegido por o elementos que le tienen que dar energía. El núcleo y el acrosoma es súper importante porque va a jugar un rol decisivo en el reconocimiento del óvulo. Y acá el óvulo, u ovocito, que tiene varios elementos, como son, que los vamos a ver más en detalle después, cuando veamos la fecundación, como son la parte externa, corona radiada, que es la que va a tener que reconocer a través de elementos enzimáticos el acrosoma, y lo demás es lo que es una célula común y corriente. Hay dos elementos que son extraños y que son lo importante acá, de los cuales va a depender el acrosoma, que son la zona pelúcida, que se llama, y la corona radiada. Pero lo demás es una célula común y corriente que lo único que tiene, a diferencia de las otras células, que tienen la mitad del material cromosómico y haploide. Creo que con eso tenemos los elementos fundamentales de las dos estructuras. Acá tenemos con el nombre espermatozoide y acá con el nombre ovocito secundario. ¿Y por qué le pusimos ovocito secundario? Porque recuerden que solamente se podría llamar óvulo, así con todas las de las letras, o sea, si fuera fecundado, porque acá le faltan algunos procesos a esto y solo se completa cuando hay una fecundación. Como síntesis final, antes de terminar y antes de irnos, la división celular contempla la mitosis y la meiosis. La mitosis tiene 4 etapas que son profase, metafase, anafase y telofase, pero la meiosis tiene además meiosis 1 y 2 con estas etapas que están ahí identificadas. La meiosis, a diferencia de la mitosis, tiene como función formar gametos, reducir la cantidad de material genético, es decir, en el caso del varón, de 46 pasarlo a 23, y además la variabilidad genética. Recuerden lo que pasaba en profase 1, crossing over, metafase 1. La distribución al azar de los cromosomas en el plano ecuatorial, que ahí no había certeza, no hay una distribución predeterminada genéticamente, lo cual da alta variabilidad. Y otro elemento que daba variabilidad era anafase, que los cromosomas se dirigían por completo hacia los polos y no había una forma de definir qué cromosoma se iba a un lado o al otro. Por lo tanto, es una expresión de variabilidad la mitosis. Y algunos elementos de gametogénesis. La espermatogénesis se inicia en la pubertad, lo mismo que la ovogénesis. La espermatogénesis es continua, es decir, siempre se están produciendo espermios, desde la pubertad hasta el fin de los tiempos, hasta la muerte. Puede haber un decrecimiento al final en el número de espermios, pero es un proceso bastante largo. La vida media de un espermio es de 72 horas y tiene movilidad propia, que se la está dando ese cuello que tiene una gran cantidad de mitocondrias. En cambio, la ovogénesis también se inicia en la pubertad, la maduración de ellos es cíclica. Ojo, cuidado aquí, que no madura solamente un óvulo, de hecho ingresan varios folículos, pueden madurar a 12 o más. Después vamos a explicar por qué mayoritariamente puede pasar 1, 2 o 3, pero ¿qué es lo que pasa con los otros?
La vida media del ovocito es muy corta, son 48 horas, y es inmóvil, de hecho no se mueve absolutamente nada. Hay una serie de vellosidades en el oviducto que lo van moviendo, pero él no, el ovocito, el óvulo, no tiene absolutamente ninguna movilidad. Por lo tanto, todo desplazamiento de él es producto de como cilios que hay en el oviducto, o que también se le conoce con el nombre de trompa de falopio. Entonces, eso sería la síntesis de más o menos lo que vimos hoy día. Con eso, nosotros hemos cerrado el proceso del ciclo celular. Y lo que nos vamos a plantear es ahora aplicar esto. O sea, primero vamos a ver un poquito de hormona para poder entender cómo se produce cómo se unen el óvulo y el esperma. Cómo es la fecundación. Por qué a veces ocurre, por qué a veces no ocurre, considerando sí aspectos de que todo está físicamente en buenas condiciones, o sea, no hay problemas bueno, vamos a considerar algunas enfermedades también asociadas. ¿Por qué no se producen los espermios o los óvulos hay algunos problemas en la generación de óvulos? Pero sí en condiciones normales de vida sexual normal, porque igual hay elementos que impiden que haya fecundación. Y después, ¿cómo se genera la fecundación? ¿Cuáles son las etapas que hay? ¿Por qué se producen los abortos espontáneos, etcétera, etcétera? El proceso de parto y el proceso de lactancia. Y con eso cerramos el ciclo. Eso, chiquillos. Con eso nos vemos la próxima semana, si Dios quiere, y cuídense harto. Y eso, que tengan un bonito fin de semana. Ojalá sea bueno para todos. Un abrazo y que estén súper, 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 súper bien. Chao, profe. Que la vaya bien. Igual. Chao, Tenemos un profe. Chao, chao. Cuídense.